¿Cómo están, estimados doctores? Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el cese, liquidación y el litigio en las uniones de hecho. Vamos a conversar desde el punto de vista dogmático, vamos a tocar jurisprudencia y vamos a ver algunos casitos prácticos para retroalimentar los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me confirman si se puede ver bien? Creo que sí, ¿no? Bien. Eh, lo que vamos a conversar el día de hoy es de suma importancia porque genera mucho debate en las vías judicial. En el litigio normalmente se generan diversos tipos de errores al momento de demandar el reconocimiento de una unión de hecho, al momento de demandar diversas pretensiones en vías distintas, generándole costos adicionales y excesivos al cliente. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es plantear algunas ideas a fin de que estratégicamente el abogado pueda demandar el reconocimiento de la unión de hecho. Y lo primero que vamos a trabajar a modo de introducción en ese tema es la base constitucional a través de la cual está reconocida esta unión de hecho, ¿no? El artículo 5 de la Constitución Política, con la finalidad de darle protección a la familia como núcleo central de desarrollo de toda sociedad, entiende que el modo clásico de familia ha ido cambiando a través del tiempo y entiende también de que existen diversos tipos de familia y por lo tanto una manera de dotarle protección a estos nuevos tipos de familia es otorgarle protección económica. ¿Y de qué manera nosotros otorgamos protección económica a estos nuevos núcleos familiares? Pues equiparándose a los efectos patrimoniales de un matrimonio. Entonces, el legislador entendió que era necesario equiparar las uniones estables del varón y una mujer con la de un matrimonio. Esta figura no es nueva, es decir, no nace en la Constitución del 93, sino que nace en la Constitución de 1979. En la Constitución del 93 se complementa con lo establecido en el artículo 326 del Código Civil, que en resumidas cuentas lo que dice es que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de las sociedades gananciales en cuanto les sea aplicable. Entonces, de la lectura textual de este artículo 5 de la Constitución Política, entendemos primero que el Estado, con la finalidad de darle esta protección económica a este nuevo tipo de núcleos familiares, va a reconocer a la unión de hecho equiparándola a la de un matrimonio. Va a dotarla de un régimen patrimonial exclusivo de sociedades gananciales. Sin embargo, la práctica nos dice hoy en día que en las uniones de hechos también es posible aplicar la separación de bienes. Ese es algo que desarrollaremos más adelante. Y como punto tercero es que entiende la familia como sentido amplio, como les había comentado, estos núcleos familiares han variado a través del tiempo, el desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo tecnológico han conllevado a que existan nuevos tipos de familia y por lo tanto la Constitución protege a estos nuevos tipos de familia como las uniones de hecho, uniones libres entre varón y una mujer. Adicionalmente, ello, para entender lo que vamos a conversar el día de hoy, es necesario tomar nota del marco legal complementario. Como yo les había comentado, el artículo 326 del Código Civil es la norma que concuerda con el artículo 5 de la Constitución Política. Lo que hace el artículo 326, en resumidas cuentas, es define los requisitos, establece las causales de cese, establece la posibilidad de una indemnización por cese unilateral de la convivencia y en general intenta desarrollar los efectos jurídicos, los efectos patrimoniales de una unión de hecho. Adicionalmente, a través de la ley 30.007, también se comienza a hablar de los derechos sucesorios del conviviente supérsite. ¿Por qué se hace esto? Porque, como se había mencionado, lo que se intenta es equiparar los efectos patrimoniales
del matrimonio con la unión de hecho. Y es a través de esta ley en que también se empieza a desarrollar los derechos sucesorios del conviviente supérstite. No, naturalmente, con la finalidad de habilitar un reconocimiento constante en la sociedad de estas uniones de hecho, el legislador entiende también que no solo debería existir la vía judicial, sino también la vía notarial. Entonces, habilita la vía notarial para casos específicos de reconocimiento de unión de hecho. Más adelante también vamos a ver algunas diferencias con lo que vendría a ser el reconocimiento judicial. Naturalmente, también cuando se está dentro de un núcleo familiar, ya sea dentro de un matrimonio o ya sea, como el caso que estamos tomando el día de hoy, de las uniones de hecho, pues también va a existir casos de violencia familiar en las uniones de hecho. Por lo tanto, la ley 30.364 también protege a los convivientes, no siendo necesario en este caso, a diferencia de los demás casos, como es los derechos sucesorios, los derechos de pensión, viudez y otros, en los casos de violencia familiar no resulta indispensable el reconocimiento previo de esta unión de hecho. Es una característica específica de la ley 30.364. ¿Por qué? Porque se da una amplitud de protección a la familia y entiende que el reconocimiento podría inclusive ser restrictivo para la aplicación de esta ley. También está la Ley General de Salud, el decreto legislativo 19.990, reconoce al conviviente como beneficiario de pensión de viudez ante Salud y ONSP, y hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional que vía interpretación entendieron que si la Constitución pretende proteger a estos nuevos tipos de núcleos familiares, pues entiende que la pensión viudez es una forma de equiparar la protección económica de estos nuevos núcleos familiares. Y finalmente, la ley 2662, respecto a la competencia natural, pues va a regular los asuntos no contenciosos ante notarios, utilizada cuando existe acuerdo entre los convivientes. Específicamente esta competencia notarial, yo hago referencia, por ejemplo, a los casos de cese voluntaria y conjunta de la unión de hecho para los casos de inventarios en las uniones de hecho, liquidación de uniones de hecho, modificación del régimen patrimonial. Entonces, para esos casos específicos, aplicamos la vía notarial, equiparando a los trámites que se podría hacer cuando se está frente a un matrimonio. Entonces, este es el marco legal complementario que vamos a conversar a través de esta hora de exposición. Así que les sugiero tomar nota de estas normas. ¿Cómo se configura la unión de hecho propia? Pues como habíamos mencionado, los requisitos para determinar si estamos frente a una unión de hecho estable entre el varón y una mujer y si ésta puede constituir un régimen patrimonial de sociedades gananciales, pues debemos aplicar lo que establece el artículo 326. Y el artículo 326, en resumidas cuentas, nos establece básicamente 5 presupuestos. La heterosexualidad. Hoy en día solamente resulta posible hablar de unión de hecho cuando se está entre un varón y una mujer. Naturalmente, mientras la ley no cambie o el Tribunal Constitucional no haga una interpretación extensiva, pues no podremos hablar de una unión de hecho entre personas del mismo sexo. En esos casos, estas personas tendrían que aplicar las reglas establecidas para la copropiedad, para la representación, para el mandato, entre otros. Tiene que haber una ausencia de impedimento matrimonial, la convivencia voluntaria pública y notoria, permanencia mínima de 2 años continuos, comunidad de vida, deberes semejantes al del matrimonio, o como lo establece la Constitución, un hogar de hecho. Un hogar de hecho. Debemos entender que el cumplimiento de estos requisitos y con el solo transcurso del tiempo de los 2 años, se adquiere la condición de una unión de hecho. La necesidad del reconocimiento de esta unión de hecho, ya sea a nivel notarial o ya sea a nivel judicial, se da en tanto y en cuanto resulta necesario la oponibilidad de esta unión de hecho frente a la sociedad. Resulta necesario también a fin de determinar la existencia o no de una sociedad de gananciales.
Entonces, debemos entender a la constitución de una unión de hecho, asimilarla, por ejemplo, a los efectos de lo que vendría a ser una prescripción adquisitiva de dominio. Uno se reputa propietario en el transcurso del tiempo de los 10 años, en el cumplimiento de los requisitos para la prescripción adquisitiva. Sin embargo, para que ese derecho de propiedad obtenido vía prescripción sea oponible a terceros, resulta necesario, pues, que el interesado solicite su reconocimiento, ya sea a nivel notarial o ya sea a nivel judicial. Entonces, el mismo criterio se aplica para los casos de las uniones de hecho. El simple paso del tiempo va a dar pie, va a dar derecho a que las partes constituyan una unión de hecho con fines patrimoniales como el de las sociedades gananciales. Pero la oponibilidad se logrará a través o a raíz del reconocimiento notarial o judicial, según sea el caso. Tipos de unión de hecho, pues naturalmente solamente existen dos, que son la unión de hecho propia y la unión de hecho impropia. Las características naturales de una y otra es que básicamente la propia es aquella unión de hecho que ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 26 y que hemos conversado previamente. Entonces, con el solo transcurso del tiempo, podríamos hablar de una existencia de una unión de hecho con efectos patrimoniales equiparables a los del matrimonio. Por el contrario, cuando estamos frente a una unión de hecho impropia, pues es porque no se ha cumplido con estos presupuestos establecidos en el artículo 5 de la Constitución y en el artículo 326 del Código Civil. En estos casos específicos, los efectos patrimoniales pues no pueden producirse porque no estamos frente a unión de hecho con las características ya mencionadas. Sin embargo, el conviviente afectado en estos supuestos podría acudir a la vía del enriquecimiento sin causa, que es algo que vamos a conversar más adelante, pero sin embargo hay que diferenciar ambas cuestiones de hecho, la unión de hecho impropia y la unión de hecho impropia, a fin de determinar en qué casos va a producir efectos patrimoniales y en qué casos no, y en qué casos podríamos hablar de cese de la unión de hecho. Entonces, ya entrando al tema de hoy, vamos a hablar respecto a lo que es el cese de la unión de hecho. Vamos a hablar sobre las causales, supuestos prácticos, algunos pronunciamientos jurisprudenciales para ir entendiendo este tipo de causal. Las causales de cese están establecidas taxativamente en el artículo 326, pero hemos aplicado o hemos agregado algunos equiparándolos a las del matrimonio. Pues la primera característica es que naturalmente el mutuo acuerdo es una forma de cesar la unión de hecho, ¿no? Normalmente este mutuo acuerdo se da de hecho o a través de la escritura pública de cesión de unión de hecho ante un notario. La necesidad de lograr la escritura pública de cese de unión de hecho se da pues cuando esta unión de hecho ha sido previamente reconocida, ya sea a nivel notarial o ya sea a nivel judicial. Pero la forma más común de culminar una unión de hecho es a través del mutuo acuerdo. La decisión unilateral también puede poner fin a esta unión de hecho. Uno de los cónyuges pone fin de manera unilateral a esta convivencia de más de 2 años. Sin embargo, los efectos patrimoniales que haya generado esta unión de hecho por más de 2 años se mantendrán, así una de las partes haya decidido de manera unilateral poner fin. Normalmente este tipo de cese unilateral va a generar una indemnización con carácter resarcitorio para el conviviente afectado. También podría generar, de acuerdo a las condiciones personales del conviviente afectado, a la duración de la unión de hecho, a la condición del conviviente afectado, podría generar también una pensión de alimentos. La muerte de uno de los convivientes también va a generar el cese de la unión de hecho, y en este caso en específico se activarán los derechos sucesorios establecidos en la ley 30.007. De igual forma, para que el conviviente supérstite pueda acceder a estos derechos sucesorios de acuerdo a lo establecido en la ley 30.007, también tendrá que lograr previamente su reconocimiento previo, en este caso específico únicamente por la vía judicial.
El matrimonio con tercero también es una forma de cese de la unión de hecho, puesto que ante la existencia de un matrimonio, pues ya no podía hablarse de unión de hecho. Entonces, si uno de los cónyuges contrae matrimonio y abandona el hogar de hecho, pues ya no podríamos hablar de la existencia o la continuidad de una unión de hecho. Sin embargo, lo conseguido durante el periodo de 2 años, es decir, los bienes adquiridos durante ese periodo se mantienen. Sin embargo, la conviviente afectada tendrá que solicitar su reconocimiento a nivel judicial. Y finalmente, la ausencia declarada judicialmente. Este tipo de cese o esta causal de cese la hemos equiparado al supuesto establecido para la disolución del matrimonio. La ausencia declarada judicialmente, pues naturalmente, si puede disolver un matrimonio, también puede disolver o ser causal de cese en las uniones de hecho. Entonces, son 5 causales del cese de la unión de hecho, establecidas no solamente en el artículo 326, sino también complementariamente, por ejemplo, a través de la ley 30.007 respecto a derechos sucesorios. Algunas diferencias entre el cese voluntario, ya sea de mutuo acuerdo o de manera unilateral. Para empezar, el mutuo acuerdo, como lo habíamos conversado hace un momento, puede darse normalmente. La práctica en el Perú, pues nos dicen que normalmente las parejas, si no activan lo que es el reconocimiento de la unión de hecho, pues con menor razón van a activar lo que es el cese voluntario convencional a través de la vía notarial. Pues no lo hacen. Sin embargo, si tú has logrado el reconocimiento de tu unión de hecho en la vía notarial, pues naturalmente si se da un cese voluntario, también tiene que hacerse vía notarial. ¿Por qué? Para poner fin al régimen patrimonial de sociedades gananciales. Entonces, resulta importante en esos casos que las partes intervinientes de esta unión de hecho hagan de conocimiento ante la sociedad que se ha culminado con esta unión de hecho. Entonces, lo que normalmente se hace es se acude al notario, se eleva este cese a escritura pública y se inscribe en los registros públicos. Entonces, de tal manera que a partir de la inscripción, pues las partes puedan adquirir propiedades sin que éstas se vean afectadas por una sociedad ganancial, ¿no? Requiere reconocimiento notarial previo o judicial según sea el caso. Necesito de una escritura pública en donde se establecerá de manera voluntaria que se está dando el cese de la unión de hecho. Y si es que ha habido adquisición de bienes durante esa convivencia, también tendrán que hacer la liquidación de bienes de acuerdo a un procedimiento que más adelante vamos a conversar. Tiene que inscribirse en registros públicos y es un trámite no contencioso. ¿Por qué? Porque existe consenso, ambas partes lo están solicitando de manera conjunta. Respecto a la decisión unilateral, pues es un poco distinto. Porque para empezar, a diferencia del mutuo acuerdo, pues naturalmente la decisión unilateral es una decisión tomada por uno de los convivientes. Sí o sí tendrías que recurrir tú a la vía judicial para solicitar, por ejemplo, la indemnización como conviviente afectado. Podría solicitar también la pensión como conviviente afectado, según sea el caso y según las características del caso, según la condición del conviviente afectado. Como estamos en un proceso judicial, es de aplicación el artículo 196 del Código Procesal Civil, es decir, el conviviente afectado va a tener que acreditar primero la convivencia a través de prueba escrita y finalmente tendrá que acreditar el cese unilateral de esta unión de hecho para que de tal manera que acreditado ambos presupuestos, podríamos estar solicitando ya sea una indemnización o ya sea una pensión de alimentos por ser el conviviente afectado, según sea el caso. Cuando estamos en la cese por muerte o por matrimonio por tercero, el cese por la muerte, pues hay que saber cuáles son los efectos del fallecimiento de una persona, pero el artículo 326 del Código Civil también postula de manera taxativa el cese por muerte de uno de los convivientes. Lo que se va a generar a partir de este momento se va a activar los derechos sucesorios del conviviente supérstite.
Sin embargo, como lo hemos mencionado anteriormente, para que el conviviente supérstite pueda activar estos derechos sucesorios, será necesario que, si es que en vida no se logró el reconocimiento de esta unión de hecho, ya sea notarial o ya sea judicial, pues una vez fallecido uno de los convivientes, la única vía que le queda al conviviente supérstite es solicitar el reconocimiento a través de la vía judicial. ¿Por qué? Porque recordemos que la característica principal de la vía notarial es que esta tiene que ser voluntaria y sobre todo de manera conjunta. Entonces, no hay forma de solicitar un reconocimiento notarial solamente con la participación de uno de los convivientes. El cese por matrimonio del tercero, como lo hemos mencionado, esto no es una causal de cese establecida en el artículo 326. Pero sin embargo, sí hay posturas doctrinarias que postulan que sí se puede dar el cese de la unión de hecho porque una de las partes contrajo matrimonio con un tercero. Y resulta lógico esta posibilidad, pues porque naturalmente cuando una de las partes contrae matrimonio ya no podríamos estar frente a una unión de hecho entre un varón y una mujer de manera estable, libres de impedimento matrimonial. ¿Por qué? Porque una de las partes ya contrajo matrimonio. Sin embargo, si lograste los 2 años de convivencia, pues entonces sí podrás solicitar el reconocimiento para solicitar la existencia de una sociedad de gananciales durante ese periodo, pues ya será a partir del matrimonio y que ya no existirá, esa sociedad de gananciales habrá dejado de existir. Lo importante en estos casos del cese por matrimonio con tercero es que la parte afectada pueda acreditar que antes de que una de las partes haya contraído matrimonio, haya existido una unión de hecho con las características establecidas en el artículo 5 de la Constitución y sobre todo el 326. Entonces, sí es posible hablar de un cese de la unión de hecho por matrimonio con un tercero, a pesar que el artículo 326 del Código Civil no lo establece taxativamente. Caso práctico 1, cese y prueba. Vamos a hablar un poquito, como para un poquito rebobinar los conceptos que hemos conversado. Vamos a trabajar un pequeño casito. Y los hechos que hemos planteado son los siguientes. Lucía y Carlos convivieron en Lima entre el 2014 y 2024, sin reconocimiento previo. Esta pareja adquirió un departamento en San Borja que solamente se registró en registros públicos a nombre de Carlos. Y también adquirieron un vehículo. En enero del 2024, Carlos se mudó y bloqueó el ingreso de Lucía al inmueble. Este es un caso muy común en nuestra sociedad. Este es un caso que ocurre muy seguido en nuestra sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando el cliente viene hacia el abogado y le plantea este supuesto? ¿Qué es lo que debería proponerle el abogado? ¿Qué solución debería darle el abogado? Lo primero es que resulta ya imposible solicitar el reconocimiento de la unión de hecho por la vía notarial. ¿Por qué? Porque la vía notarial requiere necesariamente la solicitud voluntaria y conjunta de las partes del reconocimiento. Entonces, si Carlos abandonó el hogar familiar, pues ya no resulta posible acudir a la vía notarial. Por lo tanto, solo nos quedaría acudir a la vía judicial. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que demandar en la vía judicial? Entonces, lo primero que tendríamos que solicitar como pretensión principal es la declaración de la unión de hecho con cese. Es decir, tú, conviviente afectada, tienes que acreditar el inicio de la convivencia y el fin de la convivencia. ¿Por qué resulta importante esto? Primero, porque tú al acreditar las fechas de inicio y fin, vas a probarle al juez que has logrado los 2 años de convivencia y por lo tanto se constituye una sociedad de gananciales. 2, al constituir la sociedad de gananciales vas a establecer un espacio temporal en el que tú podrás determinar cuáles fueron los bienes que se adquirieron durante estos 2 años como mínimo de convivencia. En este caso estamos hablando de 10 años de convivencia. Entonces, lo que tendrá que acreditar la conviviente afectada son
desde el 2014 hasta 2024 los bienes adquiridos durante este tiempo. Adicionalmente a esto, como ya estamos frente a un caso de cese de la unión de hecho porque Carlos abandonó de manera unilateral el hogar, como pretensión accesoria tú tendrás que solicitar la liquidación de bienes. ¿Por qué? Porque existe un departamento y un vehículo adquirido durante la convivencia, y de ser el caso, atendiendo a la condición específica de Lucía, al tiempo de convivencia, a su estado, al estado actual de Lucía, podríamos solicitar también una pensión de alimentos. ¿Qué es lo que se necesitaría? Básicamente lo que se requiere en todos los procesos de unión de hecho es la prueba escrita para acreditar el inicio de la convivencia. Entonces, será importante pues que Lucía pueda presentar declaraciones testimoniales, recibos de nombre, fotografías, partidas de nacimiento de hijos, si es que ha habido hijos en común, constancia de domicilio, certificados de registro histórico de domicilio, y lo más importante, de manera práctica, es solicitar, una vez interpuesta la demanda, solicitar la medida cautelar de no innovar. Esto resulta importante a fin de que, para efectos prácticos, tu demanda tenga sentido, pues, ¿no? Porque si Carlos dispone del bien durante el proceso de unión, de declaración judicial de unión de hecho, pues ya la situación al cliente se le complica, ya tendría que iniciar otro tipo de procesos judiciales como enriquecimiento sin causa y otros, que ya es un poco más complicado de probar. Algunas características del régimen patrimonial de las sociedades gananciales. Nosotros habíamos conversado de que cuando uno se constituye, cuando uno constituye una unión de hecho por un plazo de 2 años, lo que establece la Constitución Política y el artículo 326 es que se va a generar una sociedad de gananciales de manera forzosa. Pero también hay que ser claros que sí es posible, de manera voluntaria, es posible cambiar este régimen patrimonial. El 221 pleno del registro público estableció la posibilidad de que de manera voluntaria los convivientes puedan variar este régimen patrimonial de sociedades gananciales por el de una de separación de bienes. Porque entienden también, el registrador entiende, de que si lo que se intenta es equiparar esta figura a la del matrimonio, pues entonces, ¿qué duda cabe? Que si en un matrimonio uno puede variar de manera voluntaria el régimen patrimonial, entonces, cuando se está frente a una unión de hecho previamente reconocida, también es posible variar este régimen patrimonial de sociedades gananciales a separación de hecho. Pero como primera característica, la naturaleza de la sociedad de bienes en la unión de hecho. Como hemos dicho, forzosamente se genera una sociedad de gananciales. No requiere pacto porque así lo establece la ley. Se presume una vez declarada y cumplidos los presupuestos de la unión de hecho. El inicio de esta sociedad de gananciales, todos sabemos que hay sentencias que son constitutivas de derechos, hay sentencias que son declarativas. En este caso estaríamos frente a una sentencia declarativa de unión de hecho, si es que se va por la vía judicial, y si es que se va a la vía notarial, se da un reconocimiento con certificación notarial. El efecto natural de este reconocimiento es que se va a retrotraer al inicio de la convivencia. Por lo tanto, la existencia de las sociedades gananciales se va a retrotraer al inicio de la convivencia, no a partir del reconocimiento, sino al inicio de la convivencia. Va a estar compuesto por todos los bienes adquiridos durante la unión de hecho, y aquí será importante identificar si estamos frente a bienes propios o si estamos frente a bienes sociales, porque de ello dependerá el tratamiento patrimonial al momento del cese de la unión de hecho. Entonces, la composición naturalmente se va a dar con los ingresos comunes, el esfuerzo conjunto, los bienes adquiridos, todo ello va a ingresar al patrimonio de las sociedades gananciales. La administración, al igual que el matrimonio, la administración de los bienes adquiridos durante las sociedades gananciales va a ser a través de una administración conjunta. Para los actos de disposición se va a requerir la intervención de ambos convivientes, y para la defensa de los bienes de estas sociedades gananciales también será solamente posible la defensa
bastaría la defensa con solamente uno de los intervinientes, al igual que en los casos del matrimonio, ¿no? Los efectos jurídicos son los mismos. Las cargas es que las deudas serán contraídas también por la sociedad de gananciales y va a culminar con el cese de la unión de hecho, ya sea por mutuo acuerdo, unilateral o por cualquiera de las causales de cese unión de hecho ya explicadas. Naturalmente, como ya he mencionado, en las sociedades gananciales hay que identificar bien si estamos frente a bienes propios o si estamos frente a bienes sociales. Será importante el reconocimiento de cada uno de ellos en tanto y en cuanto al momento de la liquidación de estas sociedades gananciales solamente ingresarán a esta aquellos que tengan la condición de bien social. No podrán ingresar a la liquidación de las sociedades gananciales los bienes propios por mandato de la ley. El artículo 302 del Código Civil establece expresamente cuáles son aquellos bienes propios que no ingresan al caudal de las sociedades gananciales. Por lo tanto, estos no van a ser pasibles de liquidación al momento del cese de la unión de hecho. Y el artículo 310 hace referencia a la existencia de bienes sociales. Por lo tanto, estos están establecidos también expresamente en la ley y serán estos los únicos que ingresen al momento de la liquidación de las sociedades gananciales. El procedimiento de liquidación de las sociedades gananciales cuando estamos frente a un cese de unión de hecho. Yo he intentado distribuirlo en 8 etapas, pero hay que recordar también que el artículo 322 del Código Civil establece la forma en que se debe dar la liquidación de las sociedades gananciales. Lo establece para el matrimonio. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho durante toda la exposición, lo que se aplica para el matrimonio, específicamente para temas de contenido patrimonial, también le van a ser aplicables a las uniones de hecho. Entonces, por lo tanto, con una finalidad académica, hemos distribuido este procedimiento de liquidación en 8 etapas. Y naturalmente, el primer paso para empezar o para poder hablar de liquidación de las sociedades gananciales es establecer el cese. Es importante que para que exista el cese haya existido un reconocimiento previo de la unión de hecho, ya sea a nivel notarial o judicial. ¿Por qué es importante el reconocimiento previo? Pues por el cálculo del tiempo. Solamente vas a poder tú determinar el cálculo del tiempo, el inicio de las sociedades gananciales y el cese de las sociedades gananciales a través del reconocimiento. Si no existe reconocimiento, no puedes hablar de liquidación de sociedades gananciales. Entonces, naturalmente, el primer paso es entender que necesitamos una declaración del cese de la unión de hecho. Una vez logrado el cese o establecida la fecha del cese de la unión de hecho, se le tendrá que hacer el inventario de bienes y deudas. Todo este trámite normalmente se hace a nivel notarial, cuando hay voluntad de las partes. Cuando no hay voluntad de las partes, estos inventarios se tienen que hacer a nivel judicial a través de los procedimientos no contenciosos. Posterior a ello, se va a tener que determinar cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes sociales en aplicación estricta de las reglas establecidas en el artículo 302 y 310 del Código Civil. Solamente ingresarán a la liquidación los bienes sociales. Se hará la tasación, las partes podrán hacer esto de manera voluntaria, establecerán el valor comercial, contratarán los profesionales pertinentes para establecer el valor de todos los bienes que ingresan a las sociedades gananciales. Posterior a ello, se dará el pago de cargas y deudas sociales. Finalmente, se va a dar el reembolso y compensaciones. El reembolso y compensaciones, hay un caso específico establecido en el artículo 310 sobre la construcción, sobre la edificación sobre bien propio. El artículo 310 específicamente establece la necesidad de que el conviviente que haya edificado sobre terreno propio tenga que reembolsar el precio de este. Entonces, por ejemplo, este es un supuesto para la liquidación de bienes de las sociedades gananciales. Y hay que entender también que el reembolso o la compensación, si bien es cierto, no está establecido específicamente o de manera expresa en el Código Civil, sí lo establece cuando hablamos, por ejemplo, en el artículo 322, sí nos habla de compensaciones. Entonces, por eso resulta importante que en el procedimiento de liquidación de sociedades gananciales se dé el reembolso y las compensaciones.
La división por mitades, pues lógicamente, cuando se está frente a las sociedades gananciales, hay una distribución del 50% para cada integrante y finalmente la adjudicación e inscripción de los bienes que hayan restado después del pago de las deudas y los reembolsos y compensaciones. Entonces, de manera general, hemos distribuido en 8 pasos el procedimiento de la liquidación de sociedades gananciales, equiparable a la liquidación de sociedades gananciales de un matrimonio, establecidos en el artículo 322 del Código Civil. Hay una diferencia concreta cuando se está frente a la indemnización y enriquecimiento sin causa. Para empezar, la indemnización, ustedes tienen que entender que hay que tomar en cuenta dos aspectos legales, dos fuentes legales, perdón. La primera fuente es la ley, que está establecida en el artículo 326, que establece expresamente la posibilidad de indemnizar al conviviente abandonado, de establecer una pensión de alimentos, si así fuese el caso. Pero también que hay que tener en cuenta el tercer pleno casatorio. El tercer pleno casatorio establece o flexibiliza las cuestiones procesales cuando se está frente a procesos de divorcios en el que ha habido un cónyuge afectado y el juez determina o considera que hay una necesidad de indemnizar a este cónyuge por sus condiciones personales, por la forma en que se ha disuelto este matrimonio. Entonces, equiparándose la unión de hecho al matrimonio, entonces la jurisprudencia ha establecido también la posibilidad que en las uniones de hecho, cuando se dan los ceses unilaterales de estas uniones de hecho, pues también el juez pueda establecer una indemnización a favor del conviviente afectado. Es una indemnización con naturaleza resarcitoria. Va a poder establecer una pensión de alimentos y por lo tanto estaríamos también frente a una liquidación de gananciales y demás correspondientes cuando se da el cese de la unión de hecho equiparable a las disoluciones de matrimonio. Y en los casos específicos de enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento sin causa tiene una característica muy puntual que es una medida subsidiaria. ¿A qué quiero llegar con esto? La única forma de que el conviviente afectado pueda acudir a esta vía del enriquecimiento sin causa es cuando la posibilidad del reconocimiento de la unión de hecho ha sido descartada. Por ejemplo, no lograste los 2 años de la convivencia por unión de hecho con los presupuestos establecidos en la ley, no llegaste a los 2 años, de repente llegaste al año y 10 meses y se dio el cese natural de la convivencia, entonces tú no podrías demandar el reconocimiento judicial de la unión de hecho, pero sin embargo, durante este año y 10 meses de convivencia, de repente han adquirido algún departamento, algún vehículo, y se inscribió solamente a nombre de una de las partes. Entonces, ¿qué podría hacer ahí la parte afectada? No podría demandar el reconocimiento de la unión de hecho porque no cumple con el presupuesto del plazo, pero sí podría demandar, por ejemplo, el enriquecimiento sin causa, ¿no? Tendrías que probar tú que la adquisición de ese departamento ha sido porque de repente tú has aportado la inicial, tú has pagado el 50% del precio del vehículo, tú has estado pagando las cuotas de la hipoteca, pero de repente como había una convivencia y había confianza, decidiste pues tú que se inscriba esta propiedad a nombre del cónyuge que ha decidido unilateralmente dar el cese de esta unión de hecho. Entonces, en ese supuesto, por ejemplo, tú podrías acudir a la vía del enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque es una vía de carácter subsidiario, de última ratio. Otro supuesto en que podrías aplicar el enriquecimiento sin causa es cuando, habiendo tú demandado el reconocimiento de la unión de hecho, no hayas logrado este reconocimiento porque de repente no contabas con prueba escrita o de repente porque a pesar de que sí cumplías con los requisitos judicialmente no lograste probar esta unión de hecho, entonces lo que te queda entonces para recuperar o intentar recuperar lo invertido durante el tiempo de la convivencia, podrías demandar el enriquecimiento sin causa conforme a las reglas establecidas en el 1954 del Código Civil. Entonces,
hay que entender a esta figura del enriquecimiento sin causa como una vía subsidiaria de última ratio cuando no se logra el reconocimiento de la unión de hecho. Otro caso práctico para hacer una retroalimentación a lo que vamos conversando. Vamos a un casito sobre liquidación, ¿no? Roxana y Andrés convivieron desde el año 2010. Esta unión, de hecho, había sido reconocida notarialmente en el año 2018. Durante la convivencia, Andrés adquirió un local comercial en Surco a nombre propio, financiado con un crédito bancario y aportes de Roxana. Entonces, Roxana cuenta con transferencias bancarias debidamente documentadas. En el año 2025, cesan por mutuo acuerdo, pero discrepan sobre la titularidad del local. Y se plantea un problema, y es que el local solamente estaba registrado a nombre de Andrés. ¿Qué podría hacer Roxana para reclamar ese bien como parte de la sociedad de gananciales? Para empezar, hay que tener en cuenta que si se trató de un local comercial, de un bien adquirido durante la convivencia, y esta tiene reconocimiento, entonces, por lo tanto, en este caso en específico, si la convivencia se inició en el año 2010 y concluyó de mutuo acuerdo en el año 2025, todos los bienes que hayan adquirido durante este tiempo tienen la calidad de bien social. Pero en el caso que nos plantean, a pesar de que fue un bien adquirido durante la convivencia, solamente se inscribía a nombre de Andrés, Roxana nos pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para hacer valer mi derecho y hacer ver que estamos frente a un bien social? Y hay que entender que lo que tendría que hacer Roxana es, primero, de manera voluntaria, tendría que solicitar la liquidación notarial de la sociedad de gananciales, en aplicación estricta del artículo 326 del Código Civil. Tendrían que aplicar todo el procedimiento, los 8 pasos de la liquidación de la sociedad de gananciales para lograr de que Roxana también tenga derechos respecto a ese local comercial adquirido durante la convivencia. ¿Y qué pasa si Andrés de repente no quiere ya realizar ningún trámite a nivel notarial, no quiere hacer la liquidación notarial conjunta, no está de acuerdo en que Roxana también tenga derechos sobre este bien social? La única vía que le correspondería a Roxana es la vía judicial. A nivel judicial, tendría que demandar la liquidación de la sociedad de gananciales. Tendría que primero solicitar el inventario y hacer un inventario de cuáles son bienes propios, cuáles son los bienes sociales, hacer la tasación, el pago de las cargas y deudas de la sociedad de gananciales, el reembolso, la división del 50% cada uno y finalmente la adjudicación. Entonces, si Andrés no accede a realizar este trámite de manera voluntaria a nivel notarial, pues Roxana no le quedará que otra que acudir a la vía judicial solicitando la medida cautelar correspondiente para salvaguardar su derecho respecto a este bien inmueble adquirido durante la convivencia, ¿no? Este es otro caso que es muy común ver en nuestra sociedad. Hay parejas que tienen reconocimiento de unión de hecho, pero sí que sin embargo siguen inscribiéndose las propiedades adquiridas a nombre de uno de ellos nada más. Entonces, es normal que surja ese tipo de problemas y la solución está establecida ya sea a nivel notarial o ya sea a nivel judicial, según sea el caso específico. Los derechos sucesorios, para ir culminando, son los establecidos en la ley 30.007. Las reglas del derecho sucesorio de los convivientes supérstites son los mismos establecidos para los del matrimonio. Es decir, el conviviente supérstite tiene la calidad de heredero forzoso, es concurrente con descendientes y ascendientes, o por sí solo, si fuese el caso, tiene un derecho de habitación supérstite conforme a las reglas del 731 del Código Civil. El cónyuge supérstite tiene un derecho de habitación respecto al hogar conyugal, y en el caso de los convivientes también existe un derecho de habitación conforme a las reglas del 731. Sin embargo, para que concurran o para que se cumplan todos estos efectos sucesorios, a diferencia del matrimonio, que estos derechos surgen a partir de contraer el matrimonio,
en las uniones de hechos es indispensable el reconocimiento previo judicial o notarial según sea el caso. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, los efectos jurídicos sucesorios son los mismos a los del matrimonio, en el caso de las uniones de hecho resulta indispensable el reconocimiento previo. Los alimentos y la pensión de viudez, también el artículo 326 del Código Civil, equiparando los supuestos de disolución matrimonial, también establece la posibilidad de que el conviviente pueda solicitar la pensión de la viudez y la indemnización según sea el caso. Cuando existen hijos dentro de la convivencia, se aplicarán las reglas generales de la fijación de los alimentos establecidos en el Código Civil y en el Código de Niños y Adolescentes. La pensión de viudez, hay que tener en cuenta que ha tenido un desarrollo jurisprudencial en el Tribunal Constitucional, en tanto y en cuanto, cuando se hablaba de pensión viudez, la ley solamente hacía referencia a la cónyuge supérstite. Entonces, lo que hizo el Tribunal Constitucional, cuando se presentaron casos de convivientes supérstites, entendió que la protección de la familia no solamente se da en vida durante la vigencia de la unión de hecho, sino también después de que ésta haya cesado por muerte de una de las partes. El Tribunal Constitucional entendió que la necesidad de equiparar la protección de estos nuevos núcleos familiares, de estos nuevos tipos de núcleos familiares con el de matrimonio, pues también es darle protección económica posterior al cese de la unión de hecho. Entonces, también los convivientes supérstites tienen derecho a la pensión de la viudez y hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que hablan al respecto. El último caso práctico para ir culminando, Verónica convivió con Manuel durante 12 años, tuvieron un hijo en común, Manuel fallece sin haber declarado notarialmente la unión. Sus hermanos inician una sucesión intestada, incluyendo a Verónica como heredera, alegando que no hay reconocimiento previo. La pregunta es, ¿Verónica puede obtener el reconocimiento post-mortem de la unión de hecho? Pues la respuesta es sí, ¿no? Como habíamos señalado, el reconocimiento de la unión de hecho puede darse a nivel notarial y a nivel judicial. Pues naturalmente, si una de las partes fallece, o sea, se da el cese de la unión de hecho por muerte de una de las partes, solamente queda a Verónica acudir a la vía judicial. En esta vía judicial dará los efectos de las sociedades gananciales en caso en vida hayan adquirido bienes durante la convivencia y dará derecho a Verónica, derechos sucesorios respecto a Manuel una vez conseguido el reconocimiento judicial. La jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que habíamos conversado sobre la pensión de viudez, el caso Yanet Rosa Domínguez, donde el Tribunal Constitucional reconoce por primera vez el derecho a pensión de viudez de una conviviente. Establece una jurisprudencia importante en estos supuestos y determina que el término cónyuge en las leyes previsionales no solamente deben limitarse a aquellas que adquirieron matrimonio, sino también a aquellas que tuvieron una unión de hecho previamente reconocida. Por lo tanto, sí es posible la pensión de viudez en los casos de fallecimiento de una de las partes. Igual, acá hay otro pronunciamiento del Tribunal Constitucional, reafirma la doctrina establecida en el caso de Yanet Rosa y establece la posibilidad de la pensión de viudez para los convivientes supérstites. El tercer pleno casatorio establece la posibilidad de las indemnizaciones y las pensiones de alimentos una vez que se dé el cese unilateral de la unión de hecho. Lo que hace básicamente el tercer pleno casatorio es flexibilizar las cuestiones procesales para establecer indemnizaciones y pensiones de alimentos, entendiendo de que una de las partes ha sido gravemente afectada. Estas reglas se establecieron para el matrimonio, pero jurisprudencialmente se ha desarrollado y también es posible establecerlas para los casos de unión de hecho. Adicionalmente, el artículo 326 del Código Civil también establece esta posibilidad de indemnización y pensión de alimento en los casos de cese unilateral de la unión de hecho. Sobre la casación 4320-2013, es una de las tantas casaciones que existe hoy en día sobre la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la unión de hecho posterior al fallecimiento de una de las partes, con la finalidad de establecer las sociedades gananciales
que se adquirió en vida y además de adquirir los derechos sucesorios de la conviviente del conviviente supérstite. También establece la casación 1532-2013 Lambayeque respecto a la identificación de los bienes propios y los bienes sociales, la forma de liquidación de estos una vez que se dé el cese de la unión de hecho. Al respecto, hay bastante jurisprudencia sobre este tema. Yo he escogido solamente uno de ellos, pero digamos, la corriente jurisprudencial es la defensa siempre de las sociedades gananciales, la identificación plena de los bienes propios y establecer siempre derechos sucesorios en favor del o de la conviviente supérstite. Las vías procesales, la vía notarial y la vía judicial, característica principal entre una y otra es que en la vía notarial siempre se va a requerir para el reconocimiento la solicitud voluntaria y conjunta de ambas partes. Para el cese, de igual manera, solicitud conjunta y voluntaria de ambas partes. En la vía judicial no es necesaria la voluntad conjunta de las partes, bastará que una de ellas acuda a la vía judicial y acredite haber cumplido con los presupuestos de la unión de hecho. Finalmente, algunos errores frecuentes que se da en el litigio. Yo he identificado 8, pueden haber más, pero yo he identificado 8. Normalmente, para lograr la liquidación, algunas personas olvidan de mandar el reconocimiento previo de la unión de hecho. Entonces, cuando se da el cese de la unión de hecho, solo te queda acudir a la vía judicial. Confunden la unión propia en impropia. De ello dependerá determinar si estamos frente o no a una sociedad de gananciales. Defectos en la probanza del inicio de la unión de hecho. Recordar que en los procesos judiciales de unión de hecho va a primar la prueba escrita para acreditar la fecha de inicio de la unión de hecho. Olvidar las medidas cautelares. Es importante que una vez iniciado tu proceso judicial, el reconocimiento judicial de unión de hecho, tú puedas solicitar medidas cautelares en la anotación de demanda para salvaguardar los bienes adquiridos durante la convivencia. Normalmente también las partes se conforman con acreditar únicamente el plazo de los 2 años, creyendo de que por el simple paso del tiempo de los 2 años ya automáticamente tú adquieres la unión, puedes lograr el reconocimiento de la unión de hecho. Sin embargo, ello no es así. Recuerda que no solo basta acreditar el tiempo, sino también cumplir con los presupuestos ya conversados al inicio de esta exposición. Acumular pretensiones es importante. Cuando se da el cese de la unión de hecho, es posible demandar primero el reconocimiento de la unión de hecho y el cese, por supuesto, el inicio y el fin, como pretensión principal y como pretensión accesoria. Si es que ha habido adquisición de bienes durante la unión de hecho, deberías demandar también la liquidación y, de ser el caso, solicitar una indemnización o pensión de alimentos según sea el caso. El mal cómputo de bienes, como habíamos dicho, importante diferenciar entre bienes propios y bienes sociales. Finalmente, lo que actualmente se ve mucho es el planteamiento defectuoso de los recursos de casación. Es importante conocer las causales por las cuales se puede plantear un recurso de casación excepcional. Eso ha sido todo por hoy, estimados doctores y doctoras. Espero haya aportado un poco al conocimiento. Hay que recordar siempre los conceptos de las uniones de hecho, las causales del cese. Y si es que hay algunas preguntas, gustosamente las voy a responder, y si no, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Doctor Doménico, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Doctor, en el caso de una pareja de convivientes que ya tienen 10 años de convivencia, valga la redundancia, de pronto hay un caso de infidelidad. Entonces, la pareja, la mujer, decide abandonar el hogar. Ella pasa un año de que ya abandonó el hogar. Ella podría iniciar una demanda de reconocimiento o la unión de hecho para que ella tenga ciertas beneficios de los bienes. Claro, O ya no. mira, sí, hay que recordar que el reconocimiento de la unión de hecho puede ser solicitado por cualquiera de las partes, inclusive por aquel que de manera unilateral decidió concluir, terminar con esta unión de hecho. Porque hay que recordar que la finalidad de que tú reconozcas una unión de hecho
es porque ha habido adquisición de bienes durante ese periodo, si es que ambos están vivos, y si es que han fallecido, hay que recordar también que se activan derechos sucesorios. Entonces, por lo tanto, la importancia del reconocimiento se da básicamente porque tiene efectos patrimoniales. Y la persona, como el caso que tú me planteas, si ella ha dejado el hogar, el hogar convivencial, el hogar familiar, ella ha cesado unilateralmente la unión de hecho, pero de repente durante ese periodo se han adquirido bienes que están a nombre de la pareja, están a nombre de la otra parte. Entonces, yo como persona que he cesado la unión de hecho sí puedo solicitar el reconocimiento para efectos patrimoniales. Es como el matrimonio, es como el matrimonio. En el matrimonio, una de las partes puede haber caído en alguna de las causales para la disolución o para el divorcio, sanción, como se le conoce, pero eso no le quita el derecho de liquidar la sociedad de gananciales. Entonces, la misma figura se aplica para las uniones de hecho. Ok, muchas gracias, doctor. Entiendo. Gracias. Bueno, doctores, ¿hay alguna pregunta adicional? Si no hay preguntas adicionales, estimados doctores, yo les agradezco mucho haberme escuchado, haber compartido conmigo esta clase y será para otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.